Bueno, entonces vamos a realizar este problema de diseño de experimentos de un solo factor o diseño completo al azar. El problema, decíamos que consiste en la utilización de 4 formas diferentes de hacer un ensamble para un producto y la medición del tiempo en minutos que se tardó en ensamblar cada uno de los productos que son sillas. Entonces aquí hay 16 ensambles diferentes, 4 se hicieron con el método A, que sería este, 4 con el B, con el C y D respectivamente que tenemos acá en esta parte. Eh, la hipótesis que se debe comprobar con el diseño de experimentos, la primera es la hipótesis nula, donde eh, asumimos que el tiempo medio de ensamble del método 1 es igual al tiempo medio de ensamble por unidad del método 2, igual al de 3, al del 4 igual al del promedio de las 4. Entonces aquí decimos que no hay diferencia entre el tiempo medio de ensamble de ningún método, que es el tratamiento que se le da al proceso de ensamble, el método. Y si esta hipótesis nula, que se somete a prueba, no fuera cierta, entonces la alterna es la que entra a sustituirla, donde algún tiempo medio de ensamble puede diferir con algún otro. ¿Sí? Esta sería la alterna, que nos la va a entregar el software. Entonces, bueno, lo primero es transcribir los datos de la tabla anterior en Excel para ingresarlos al software StatGraphic. Entonces, aquí los tiempos del método 1 o del método A los vamos a numerar como 1, ¿sí? Porque si ingresamos letras al software nos va a marcar error. Entonces, el método de ensamble, el A lo voy a codificar como 1, el método de ensamble B lo codifico como 2 con sus respectivos tiempos, el C como 3 y el D como 4. Y después lo vamos a ingresar de esta manera al StatGraphic y vamos a seguir este procedimiento. Entonces podemos ir a StatGraphic para poner el rótulo en la columna de tiempo y el rótulo de método, para que cuando salgan los resultados identifiquemos cuál columna es cuál. Entonces voy a ir a StatGraphic, vamos a ponerle aquí doble clic izquierdo. También con F5 en algunas computadoras les sale la opción de modificar, sino con clic izquierdo o clic derecho, modificar columna. Era Shift F5. Entonces el nombre le vamos a poner tiempo, dijimos, y le pueden poner un comentario en minutos. Y hay que asegurarse de que el tipo de datos sea numérico. Si está en carácter, me va a marcar un error, entonces tiene que ser numérico. Le damos OK. Acá vamos a ponerle método. ¿Sí? De preferencia no poner luego acentos, a veces marca algún error con el acento. Igual el método es un dato numérico porque yo le puse 1, 2, 3, 4. Entonces es el método numérico. Le vamos a poner... igual le pueden poner comentario A, B, C, D si quieren acordarse. Le pueden poner OK. Y podemos copiar. Voy a copiar los datos. Vamos a dar copiar. Y los podemos pegar aquí con clic derecho. Pegar o con control V. Entonces me voy a asegurar de que sean 16 renglones. ¿Sí? Después vamos a seguir el procedimiento que viene acá, comparar, análisis de varianza, análisis de varianza de un solo factor, ¿sí? Que sería este procedimiento, ¿sí? Entonces bueno, le vamos a dar por aquí clic. Me pregunta cuál es la variable dependiente, ¿cuál sería en este caso? La variable dependiente es ¿Quién depende de quién? el tiempo del método. El tiempo va a variar en función del factor o del método, ¿sí? Si yo cambio de método va a cambiar el tiempo. Entonces esa es la hipótesis.
Entonces ingresamos aquí el tiempo. Si se equivocan pueden borrarlo sin problema. Con doble clic lo pueden volver a quedar aquí o presionando este botón y factor decimos que era el método, ¿sí? Entonces bueno, ya que ingresamos los datos, aquí está el procedimiento. Vamos a poner aquí la tabla ANOVA para analizar. El nivel de confianza del 95% lo trae por default el software. Le voy a dar OK. Nivel de confianza lo pueden ver por acá en editar, en preferencias. En General, aquí está el nivel de confianza, que es la probabilidad de que el resultado al que yo llegue con esa muestra sea correcta, pero hay un 5% de probabilidad de que mi conclusión esté incorrecta. ¿Sí? Todos los estudios estadísticos llevan un error, entonces bueno, por default es 95%. Pone que la tabla ANOVA, y aquí está ANOVA, la tabla ANOVA. Entonces, bueno, pues aquí vamos a poner la tabla del análisis de varianza, que sería esta. Le voy a hacer un poquito más grande para que ustedes la vean, esa tablita. La voy a editar. Si cambian de ventana, nada más váyanse hasta aquí donde dice One Way ANOVA. Pueden dar doble clic para maximizar y minimizar con doble clic izquierdo. Les decía, voy a tratar de imprimir la pantalla, a ver si me permite. Y te entrega por aquí esta es la conclusión que te da. Ahorita la vamos a analizar en la plantilla de Excel. Y bueno, aquí la parte más importante es el p-value o valor P, que se refiere a la variación entre el método A, el método B, el método C, el método D. ¿Sí? Entonces, esta tablita la puedo copiar, la vamos a pegar aquí. ¿Sí? Y bueno, este ANOVA es un método para comparar tres promedios o cuatro más. Cuando tenemos dos promedios o hacer dos comparaciones, si hubiera dos métodos, con una prueba de diferencia de métodos, de diferencia de media sería suficiente, pero como hay cuatro, bueno, se complica la diferencia de medias y nos sirve la ANOVA, que es para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales. Las medias, pues es el tiempo medio de ensamble en minutos de las sillas, eso es lo que estamos comparando. Entonces, bueno, ya que pegamos la tablita, paso número 3 es escribir el criterio de decisión para rechazar H0 o no rechazar. Aquí el primer criterio es que si el valor P o p-value es menor que el 0.05, que es alfa, el error tipo 1, se rechaza H0 y se acepta HA. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el p-value específicamente, bueno, es el nivel de significancia de la hipótesis nula. El nivel de significancia, o sea, el alfa, es el error tipo 1, que es probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo que no debí. ¿Sí? Entonces, como el p-value es muy pequeñito, es menor que el error tipo 1, nos parece que no se va a rechazar. Si hubiera ocurrido que el p-value se fuera .50, .05, .051, no rechazaríamos H0. Entonces, bueno, después hay que hacer una conclusión. Decimos que como p-value, ¿cuánto fue p-value? 0.018, ¿verdad? ¿Cómo es con respecto a 0.05? ¿Es mayor, menor o igual? Menor, ¿verdad? Entonces, según los criterios del paso 3, ¿qué hacemos? ¿Sí o no rechazamos? Si es menor, se rechaza, ¿verdad? Sí se rechaza, sí se rechaza 0. ¿Sí?
Y bueno, aquí esa es la nota cuando no se hubiera rechazado H0, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la conclusión, si hubiera sido igual, pero en nuestro caso, si rechazamos, ¿qué significa que rechacemos H0? Pues si ustedes recuerdan, la hipótesis nula era que todos los promedios del tiempo de ensamble eran iguales. Entonces eso no es verdad. Algún tiempo medio de ensamble va a diferir de algún otro. No sabemos cuál, pero ya sabemos que no son iguales todos. Entonces, bueno, pues sabemos que hay diferencia, pero no sabemos dónde. Entonces vamos a ver o a corroborar visualmente con un diagrama de caja y bigote. Es una de las herramientas para análisis de problemas, y este es el procedimiento para hacer un diagrama de caja y bigote. Entonces vamos a hacer un primer análisis por aquí en plot, herramientas exploratorias, Box and Whistler plot. Y bueno, si ustedes ven, tenemos varias muestras, tenemos pues cuatro diferentes tratamientos. Entonces, bueno, se cuentan como serán cuatro muestras. ¿Sí? Entonces, bueno, los datos pues son los tiempos y la codificación de los niveles. ¿Sí? Recuerden que son los niveles de los tratamientos, es ABCD, que son los métodos. Entonces, bueno, este me va a hacer un análisis inicial, es un diagrama de caja y bigote, y bueno, pues yo aquí puedo observar cuáles son iguales y cuáles no. Lo voy a recortar y lo voy a pegar por acá. Entonces, de estos cuatro, este es el 1, es el A, el 2 es el B, 3C, 4D. ¿Cuál de ustedes ven que difiere de otro? Si le paso esta varilla por encima para compararlos, si fijan, el 1 y el 2 se traslapan. Bueno, el 2 y el 4 se traslapan, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué pasa con el 2 y el 3? Fíjense, si pongo la varita roja al final del 2, que es donde está el dato más grande, ya no coincide con el dato más pequeño del conjunto 3. ¿Sí? Estos diagramas de bigotes nos muestran a la izquierda el dato menor, nos muestran los cuartiles que separan 25, 50%, 75% de los datos, y el dato mayor, ¿sí? Y la crucecita nos representa el promedio. Bueno, este es un primer análisis, y aquí esta sería una interpretación, ¿sí? Que ya se la puse por anticipado. Observamos que las cajas no todas se traslapan, ¿sí? Parece haber diferencia en cuanto a los promedios del método, pues, del B y del C. Esa sería una primera interpretación, pero pues esta no cuenta como estadística diferencial. Tenemos que hacer hacer los análisis de pruebas de diferencia para determinar si realmente hay variación significativa. ¿Sí? Entonces, me voy a estar... ¿Mande? Es el diagrama de caja y bigotes, o Box and Whistler plot. El diagrama de caja y bigote en español. Entonces, bueno, como esto no cuenta como estadística inferencial, es estadística descriptiva nada más.
para describir muestras, pero no poblaciones, pues tengo que irme a la parte de las pruebas de diferencias de medias, ¿sí? Esta es lo que les expliqué hace unos momentos sobre los diagramas de caja y bigotes, los significados de cada parte. Y me voy a ir al inciso E. Karen, ¿me ayudas a leer el inciso E, por favor? Prueba el resultado del inciso anterior, elaborando con espacio gráficos una prueba de hipótesis para diferencia de medias, o la rama múltiple, llamada LSD. Least Significant Difference. También elabora la gráfica de medias correspondiente a la prueba de diferencia de medias LSD con un nivel de confianza del 95%. Bien, también ahí le sobró un D. Lo quitamos, ahí está. Entonces, bueno, fíjense, todas las hipótesis que comprueba el diseño de experimentos, la verdad es que pues en un solo paso comprueba todas estas posibilidades. Como tenemos 4 tratamientos y se comparan en pares de 2, podemos calcular todas las combinaciones de pruebas, ¿sí? Aquí con la función combinat, si tenemos 4 tratamientos que son A, B, C y D, son los métodos de ensamble, y hacemos pruebas por pares, o sea, hacemos todas las combinaciones posibles tomadas de un grupo de 4, haciendo grupos de 2, me da 6, entonces son 6 hipótesis nulas y 6 hipótesis alternas. Y todo esto, si lo hiciéramos manualmente, sería muchísimo trabajo con pruebas de hipótesis individuales. Y aquí, en lugar de ser 5 tratamientos, 5 métodos, fíjense, se sube hasta 10. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden calcular cuántas hay en función de los tratamientos. Aquí son 6 combinaciones de pruebas de hipótesis. Y aquí, bueno, pues, básicamente, para no escribir cada una, decimos que la media del tratamiento que está a la izquierda es igual a la media del que está a la derecha. Si se rechaza esta, entonces la media del tratamiento de la letra de la izquierda va a ser diferente de la media del tratamiento de la derecha, que es lo que está por acá escrito. Eso es lo que vamos a hacer en las pruebas de diferencia de medias, o LSD. Entonces, bueno, para sacar la tabla, primero hay que hacer el análisis ANOVA y después hay que obtener esta prueba de rangos múltiples con este procedimiento. Entonces, vamos por acá a donde tiene como un icono con la T, que tiene letras T pequeñitas, y si fijan me entrega el análisis de estadística. Si me voy a One Way ANOVA y le pongo T, ahora sí me entrega la posibilidad de sacar una prueba de rangos múltiples, ¿sí? Pero cuando estaba por acá no me aparece, porque no es de la caja y del bigote, es del análisis ANOVA. Entonces, bueno, me voy a entrar en el ANOVA, saco la opción de tablas y elegimos el ANOVA, que ya está por default, análisis o resumen del análisis, y la prueba de rangos múltiples, que sería esta, ¿sí? Esta es la que me interesa y le vamos a dar OK. Entonces, aquí en la parte de abajo me entrega esta tablita, la voy a maximizar con doble clic izquierdo y fíjense, aquí me interpreta, todavía me hace la tabla y aparte me hace una interpretación. Entonces, ¿qué significan estos valores en color rojo? Fernanda, ¿qué significa 1, 3 y asterisco? Fíjense que diferencias entre el tratamiento A y el tratamiento C. Entonces, el asterisco te dice que si hay diferencia entre el tiempo medio de ensamble con el método 1 y con el método 3, y que también entre el 1 y el 4 y entre el 2 y el 3.
Pero también te dice que es igual usar el método 1 y el 2, o el A y el B, o el 2 y el 4, o el 3 y el 4. Entonces, los que no tengan asterisco se consideran iguales en cuanto a la característica especial, que bueno, es el tiempo medio de ensamble por unidad. Entonces, bueno, yo por acá ya les señalé las diferencias con color rojo, y hay que interpretar. Entonces aquí, Felipe, ¿cómo quedaría aquí la interpretación 1? Son iguales las medidas de los tratamientos, ¿de cuáles? Sí. 1 y 2, que son el A y el B. ¿Y cuál es otra? La de 2,4. 2 y 4, que es el B y el D. Y 3 y 4, son el C y el D. Y Alberto, ¿cómo quedará la interpretación 2? Son distintos los tiempos medios de los métodos, que serían la A y C. Sí, es el 1 y 3, que es el A y el C. La 1 y 4, que sería A y D. Y 2 y 3, que sería B y C. 1 y 4, que será A y D, y exactamente 2 y 3, que sería B y C. Y bueno, con un nivel de confianza de ¿cuánto le pusimos? Sí, entonces hay una probabilidad del 95% de que esto que yo estoy aseverando sea verdad. Pero como es una muestra, las muestras tienen errores, entonces hay un 5% de probabilidad de que esto que yo estoy diciendo no sea correcto. ¿Sí? Y bueno, la número 3, Eunice, ¿cómo quedará la interpretación 3? Aquí viene la parte de la optimización. Ya sabemos cuáles son diferentes, ahora hay que optimizar. ¿Cuáles son los mejores métodos de ensamble? Pues tenemos que verlos un poquito más visuales, ¿no? No hace falta una gráfica para poder llegar a esta conclusión. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una gráfica para poder responder eso. Es la gráfica de rangos múltiples que la hacemos con este procedimiento. Vamos al rectángulo de G y seleccionamos means plot o gráfica de medias. Entonces, de nueva cuenta tengo que estar en One Way ANOVA. Voy a donde tiene aquí un rectángulo con letras G de gráfico y escojo el means plot, gráfico de medias, y le damos OK. Entonces, este que está aquí abajo, lo voy a dar doble clic. ¿Sí? Pueden dar ustedes clic derecho en OK y mover una línea amarilla, pero bueno, no se ve muy bien. Entonces voy a usar una línea roja que tengo en Excel. Voy a ver si me permite imprimir para recortar. Esta es la gráfica de medias y me está representando los intervalos de confianza de la mínima diferencia significativa de los 4 métodos. Entonces, aquí ya podemos comparar mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, recordando la pregunta, decía, ¿cuál es el mejor método de ensamble? Ya sabemos que no son iguales, entonces, ¿cuál escogerían ustedes? El 1, 2, 3, 4. ¿El 1? ¿Por qué el 1? Bueno, que si hablamos de tiempo, pues es un recurso que cuesta dinero, entonces, ya hicimos diseño de experimentos, estos son más caros porque tardan más. Estos dos estadísticamente son iguales, o sea, es indistinto porque se traslapan, ¿sí? Mientras se traslape un intervalo con otro, estadísticamente son iguales, no hay diferencia significativa, entonces estaría entre el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos
a responder acá. Ahora sí, Eunice, ¿cómo quedará la interpretación 3? Uno, que es el A, y 2, que es el B, B de burro. ¿Y qué más? Mencionamos ambos porque no exactamente. Igual, esta afirmación de que son iguales, pues tiene un 95% de probabilidad de que esté bien, pero hay un 5% de probabilidad de que esté mal, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo pudiera poner acá también como interpretación, lo que está aquí en morado. Y esto sí es estadística inferencial, es hacer inferencia, o sea, estoy haciendo inferencia de cómo va a ser toda la población de tiempos de ensamble a partir de una muestra de 16 ensambles, ¿sí? Y sí, la 1 y 2 pues tienen tiempos de 6 a 10 minutos, son las más cortas, ¿sí? Y bueno, una parte importante del diseño de experimentos, que luego se nos olvida, es que toda la teoría del diseño de experimentos está basada en el supuesto de normalidad. ¿Qué significa? Que estamos asumiendo que la distribución de probabilidad de los tiempos de ensamble es normal o de Gauss o tiene la distribución Z. Entonces, si nuestros datos siguen otra distribución, por ejemplo exponencial, este diseño de experimentos no es válido. Es únicamente válido para cuando los datos vienen de una distribución normal. Entonces, hay que hacer la comprobación de los supuestos del modelo, ¿sí? Los modelos de diseño de experimentos tienen 3 supuestos que tienen que ver con la normalidad o con la distribución normal de los datos. Entonces, bueno, el primer supuesto es el de normalidad, que los datos vienen de distribución normal. El segundo es el de la varianza, en todos los tratamientos es estadísticamente igual o de varianza constante. Y el tercer supuesto es el de independencia o aleatoriedad. ¿Qué significa esto? Que yo al medir los tiempos, los medí, o al hacer los ensambles y medir los tiempos, los medí de forma aleatoria. ¿Qué es aleatoria? Pues asignar del 1 al 16 un valor y escoger al azar los ensambles. ¿Qué no es aleatorio? Hacer primero todos los A, después todos los B, después todos los C, después todos los D. Entonces, este supuesto de independencia nos ayuda a ver que no haya correlación entre un tiempo y el que sigue, o entre tiempos sucesivos. Entonces, para hacer el primer gráfico del supuesto de normalidad, tenemos que hacer una gráfica de probabilidad normal, que la podemos hacer les voy a poner aquí el procedimiento, ¿sí? Que es en Describe, ajuste de distribución o prueba de bondad de ajuste y un gráfico de probabilidad. Y bueno, los datos, pues les puedo poner los datos que tengo en la primera columna, que son los tiempos. Y se fijan, aquí donde dice número de valores abajo y encima del mínimo es 0, ¿sí? Y les va a dar una curva como esta. Y pues esto significa que los datos sí vienen de una distribución normal, ¿sí? Esta es una de las pruebas de normalidad. Y si hubiera algún dato, con uno que se hubiera salido para arriba o para abajo, ya se viola el supuesto de normalidad y no es válido el diseño de experimentos, ¿sí? No es válido ese diseño de experimentos. Este es el primer supuesto, aquí está el procedimiento. Entonces, aquí hay otras interpretaciones. ¿En qué caso se violan los supuestos? Pues cuando se sale algún punto y la gráfica se ve así como curveada, puede ser así o así. Entonces, diríamos que los datos no son normales y las hipótesis no son válidas.
porque son hipótesis basadas en la campana de Gauss de la distribución normal. Es el primero. Segundo supuesto es el de varianza constante, ¿sí? Que también hay muchas pruebas. Una de ellas es la prueba de Levene o Levene test, y la hipótesis nula es que la varianza de los tiempos de ensamble del tratamiento A es igual a las del B, del C y del D. La alterna es que alguna varianza difiera de otra. Entonces, ¿cómo se hace esta varianza? Bueno, voy a la opción de las tablas, me voy a Variance Check y me va a aparecer esta tablita. Me voy al p-value. Entonces, bueno, como el valor P es menor que mi error tipo 1, ¿sí? que era 5%, pero no es mayor, pero mayor, entonces no se rechaza. Acuérdense que las hipótesis se rechazan cuando el p-valor es menor que alfa. Entonces, no se rechaza que las desviaciones de cada uno de los métodos sean iguales entre sí. ¿Sí? Y les digo, esto lo puedo hacer yendo a las tablas y variance check, que está por acá. Está variance check. Y me entrega, ¿sí? La prueba del EV. Y bueno, aquí me entrega inclusive me dice prueba que la hipótesis nula de que la desviación estándar de la variable tiempo entre los tratamientos pues es igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la prueba de la variación. La otra le decía es por acá en Describe Distribution Fitting. Describe Distribution Fitting, Probability Plot, data, tiempo. ¿Sí? Y se fijan, aquí está, curva. Y aquí me dice que ninguno de mis valores se me salen de los intervalos para que los datos sean normales. Y por último es el supuesto de independencia, ¿sí? Que se hace con una gráfica de residuales contra pues, el orden en el que se hizo la medición del tiempo del ensamble. También está la prueba de Durbin-Watson. Y la hipótesis nula es que, bueno, sí existe independencia, o sea que el tiempo de la primera medición no depende del tiempo de la segunda medición, y que el tiempo de la segunda no va a influir en la tercera, y así sucesivamente. Y bueno, la alterna, pues es que si hay una correlación, o que la primera medición sí influyó en la segunda medición, que la segunda medición del tiempo sí influyó en la tercera, y sucesivamente. Entonces, aquí la prueba, bueno, la hacemos en esta gráfica. Es en la de residuales contra orden de corrida. Y bueno, lo normal es que salga una gráfica como esta, ¿no? Donde algunos puntos, como la mitad de los puntos están arriba del cero, la otra mitad de los puntos están abajo del cero. Eso significa que no hubo correlación entre las mediciones sucesivas. Y el orden de la corrida, pues es el orden en el que se hicieron las mediciones de los tiempos. Los casos en los que sí se viola ese supuesto es cuando ocurre esto, ¿sí? Aquí sí hay una correlación, porque conforme hago las mediciones, el tiempo, por ejemplo, va bajando, o va subiendo, o bien cuando ocurre esta curva también se viola el supuesto de la independencia, ¿sí? Entonces, en la parte de los gráficos de los residuales, que es la última prueba que hacemos para comprobar. Y bueno, esta es una última prueba. Igual les pongo el procedimiento. Para la de Durbin-Watson, bueno, agarramos estos valores y hacemos una regresión lineal simple, y el valor de Durbin-Watson, aquí está señalado en rojo,
Igual, como es mayor que el error tipo 1, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, podemos hacerle el de Durbin-Watson, y el otro también. Bueno, vamos a hacer el de Durbin-Watson, vamos a hacer una regresión simple. En la Y pues vamos a poner el tiempo, el X el método. El método influye en el tiempo, le damos OK. Y se fijan, aquí nos entrega el estadístico de Durbin-Watson y su valor P, que es 0.2205, ya lo puse acá, 0.2205. Como es mayor que el alfa, entonces no rechazamos H0, o sea que si hay independencia entre los residuales. El residual pues es el valor del tiempo medido contra el valor del tiempo pronosticado con una regresión como esta, con esta regresión lineal. Entonces, bueno, esas son las pruebas estadísticas que podemos utilizar. Si se fijan ahí, esta es una gráfica de residuales, por ejemplo. ¿Sí? La gráfica de residuales. Aunque bueno, es más cuantitativo la prueba de Durbin-Watson porque me entrega un número específico. Y la prueba de residuales, pues me estoy basando en una imagen un poquito subjetiva. Entonces, bueno, pues conviene hacer las dos, para corroborar una con la otra, pero esta es más objetiva. Y bueno, aquí termina el problema de diseño de experimentos unifactorial o de un solo factor, ¿sí? Para que le den like al video, porque nunca le dan like.